¿Cómo nos sentimos nosotros cuando la gente es ingrata? ¿Cómo creemos que se siente Dios ante la ingratitud de las personas? Quiero contarles una historia. Alguna vez Jesús caminaba rumbo a Jerusalén y pasaba cerca de estos pueblos de Galilea y de Samaria. Entonces se acercan ante Jesús 10 personas que estaban enfermas de lepra. Estas 10 personas le piden a Jesús, claman a Él. Dice la Biblia que se quedaron a cierta distancia, no se acercaban completamente, pero claman a Jesús para que les cure de su enfermedad. Dice la Biblia que Jesús tuvo compasión para con ellos. Les dijo que se vayan y a presentarse a los sacerdotes en el templo. Ellos fueron a presentarse y conforme iban caminando, fueron quedando sanados. Pero dice también la Biblia que de las 10 personas, solo uno de ellos, y que era un hombre samaritano, regresó a dar las gracias a Jesús y se postró en la tierra y lo adoró, lo reconoció como su Señor. Jesús le preguntó qué pasó con los otros 9 que fueron curados. Solo uno regresó a dar gracias. Y Jesús a este uno le dijo, tu fe te ha salvado. Esta historia nos enseña mucho acerca de lo que Dios hace por nosotros, por los seres humanos. Estos 10 hombres de la historia estaban enfermos de lepra. Tenían una necesidad muy grande en ese tiempo. Recordemos que en el tiempo de Jesús, tener una enfermedad como la lepra era objeto de ser una persona discriminada por el resto de la sociedad. Incluso los judíos tenían una creencia de que si alguien nacía con esta enfermedad, de pronto era por causa de su pecado, de un pecado personal, si alguien tenía esta enfermedad. Por eso ellos eran rechazados, eran separados de la sociedad. Entonces estas personas tenían una necesidad muy grande y van a buscar a aquel a quien podía sanar suplir esa necesidad. Van a buscar a Jesús, estaban haciendo lo correcto. Nosotros en nuestra vida tenemos muchas necesidades. Tal vez también tenemos necesidades de salud, tenemos enfermedades, pero también tal vez tenemos necesidades emocionales, tal vez tenemos necesidades materiales y tal vez necesidades psicológicas, qué sé yo, pero tenemos una necesidad también que es muy grande y muy importante. Yo creo que es la más grande de todas, que es nuestra necesidad espiritual, ya que como seres humanos hemos sido creados para tener una relación con Dios, pero es nuestro pecado, es nuestra maldad la que nos separa de Dios. Y nos encontramos así como estos 10 leprosos, todavía a cierta distancia, porque no podemos acercarnos completamente a Jesús por nuestros pecados, por nuestra maldad. Sin embargo, Dios ha hecho un milagro con cada uno de nosotros, porque Él al morir en la cruz pagó el precio de nuestros pecados. La muerte de Jesús en la cruz fue la forma de sanarnos a nosotros de esta enfermedad tan grande que es la enfermedad del pecado. Fue la forma de restaurar nuestra relación con Dios. Fue la forma de hacernos hijos de Dios. Solamente la muerte de Jesús en la cruz. Dios pudo haber hecho muchos milagros con nosotros. Tal vez nos sanó de alguna enfermedad. Tal vez nos ha prosperado económicamente. Tal vez nos ha dado buenas relaciones familiares, emocionales. Pero tal vez no. Pero recordemos que el milagro más grande, más allá de cualquier sanación física, cualquier cosa que podemos experimentar en este mundo, el milagro más grande es el milagro de la salvación. El milagro de poder tener una vida eterna con Jesús, una vida eterna en el reino de Dios. Ese es el milagro más grande que Dios ha hecho para con nosotros. Ahora, en la historia, estos 10 hombres fueron sanados, pero tal vez los 9 ni siquiera se acordaron de quién fue aquel que les sanó. Yo no sé qué motivos tuvieron en su mente, pero no regresaron. Tal vez muchos dijeron, ya estamos muy lejos, tal vez ya no vamos a encontrarlo nuevamente a Jesús.
Tal vez otros ni se dieron cuenta que fue Jesús el que hizo el milagro, porque Él solo les pidió que regresen caminando a los sacerdotes y conforme iban caminando quedaron sanados. Yo no sé las razones por las que no regresaron, pero uno de ellos se dio al esfuerzo de regresar. Tal vez no era una distancia tan corta. Jesús no estaba en Jerusalén, ellos tenían que ir al templo a presentarse a los sacerdotes. Entonces tal vez no era una distancia corta. Tal vez tenían que caminar mucho y esforzarse mucho y después preguntar y averiguar en dónde está Jesús para poder ir a darle las gracias. Hizo todo ese esfuerzo, pero regresó a agradecerlo. Queridos amigos y hermanos que estén viendo este video en YouTube, ¿cómo está nuestra gratitud para con Dios? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para agradecer por todo lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para reconocer que somos conscientes de que Él pagó un alto precio para que nosotros podamos hoy tener una relación con Dios? Yo no sé si es la primera vez que uno de ustedes está escuchando esta realidad de que Jesús murió en la cruz para pagar el precio de sus pecados, pero así es, Él lo hizo, Él lo hizo. Y la mejor forma en la que nosotros podemos agradecerle a Él es reconocerle como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y cada día que nos levantemos, reconocer que tenemos vida, tenemos aire para respirar, tenemos lo más importante, la vida eterna, la relación con Dios, solamente por su gracia y su misericordia. Qué tan agradecidos estamos siendo con Dios cada día de nuestra vida.